Pues bienvenidos a todos a esta noche donde vamos a hablar acerca de qué es la resiliencia, ¿no? Este concepto que suena mucho hoy en día, resiliencia por aquí, resiliencia por allá, y que hay que ser resiliente, pero realmente hoy vamos a desentrañar qué es lo que realmente significa la resiliencia y vamos a hablar de tres claves para entender por qué me pasa esto a mí. Normalmente tenemos este sentimiento de no entender o no saber por qué a veces tenemos tantas dificultades en nuestra vida y, eh, y también cómo superar la ansiedad, cómo superar la adversidad, las adversidades sin ansiedad, porque realmente en esta vida no se pueden evitar las adversidades y el sufrimiento que a veces llamamos, es como las estaciones del año, el invierno y el verano aparecen y desaparecen a su debido tiempo. Uno no puede evitar que venga el verano, no puede evitar que venga el otoño, no puede evitar que venga la primavera, no puede evitar que venga la primavera tampoco. Entonces, esto es una sucesión natural de eventos en este mundo en el cual estamos en constante cambio, evolución. Lo único que no cambia en este mundo es que todo está en constante cambio, ¿no? Pero es un cambio que normalmente atraviesa diferentes ciclos. Entonces, las adversidades son como el invierno y el sufrimiento, el disfrute es como la primavera, ¿no? Entonces, naturalmente, sin esforzarnos, atravesamos épocas de mayor disfrute, de mayor felicidad, de mayor abundancia, de mayor plenitud, y también sin ese esfuerzo, naturalmente vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen las catástrofes naturales, viene la muerte de seres queridos. Entonces, las adversidades en este mundo vienen sin que las pidamos. Y contrario a veces a lo que muchos pensamos, también la felicidad y las bendiciones vienen a veces sin tampoco que nosotros los pidamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos superar la adversidad sin ansiedad, que es una de las enfermedades principales que está afectando al mundo, ¿no? Y vamos a comenzar definiendo qué es la resiliencia. En realidad, la resiliencia es un término que originalmente viene de las ciencias duras, es un término que se utiliza para hablar acerca de una propiedad de un material que ahorita vamos a leer la definición, pero resiliencia viene del latín, que significa resilio, que significa saltar hacia atrás o rebotar, y habla de esta propiedad física de los materiales de recuperar su forma original después de un impacto o de un choque, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de una pelota, ¿no? Que de plástico, por ejemplo, es resiliente porque choca contra una pared y luego recupera su forma. Entonces, cuando choca, pierde su forma, como vemos aquí abajo, pero luego al rebotar, vuelve a recuperar su forma original. Entonces, después esta palabra pasó a utilizarse en el ámbito de la psicología y se empezó a hacer muy popular. Y vamos a leer rápidamente la definición. Bueno, buenas noches a todos. Resiliencia, capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Y la segunda es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Entonces, en cuanto a la parte física, hay varios ejemplos de resiliencia. Uno es una pelota, ¿no? Que es redonda, cuando rebota choca y se aplana, y luego cuando deja cuando rebota, pues recupera su forma original. Otro ejemplo es un resorte, ¿no? Que tú lo estiras y luego recupera su forma original. Entonces, el mecanismo se somete a una presión externa y luego recupera su forma original. Entonces, en el ámbito de la psicología se aplica esa misma lógica, pero a nuestra propia psique de que somos sometidos a circunstancias, etcétera, pero tenemos esa capacidad de adaptarnos, de ser flexibles y de recuperar nuestra salud mental original o incluso no perderla en el proceso. Entonces, aquí vamos a hacer una pregunta para la reflexión para Rosy, que vi que activó su micrófono. ¿Qué crees que es más resiliente, un roble o una palmera? La palmera. Sí, ¿no? ¿Por qué la palmera es más resiliente? Porque, bueno, vemos que cuando el viento viene, por eso las palmeras crecen en la playa, ¿no? Por ejemplo, en lugares así tropicales, porque normalmente son lugares con vientos muy fuertes
Y la propiedad que tienen las palmeras es que se pueden doblar incluso hasta tocar el suelo y luego cuando Y deja se de pasar vuelven a el tiempo levantar. se vuelven y recuperan su forma original. En cambio, un roble, si llega un viento, un huracán en estos lugares, y lo puede arrancar desde raíz porque no tiene esa propiedad de doblarse y recuperar su forma original, sino que como es tan duro, entonces, simplemente es arrastrado. Entonces, esto es otra reflexión que podemos tener acerca de que en la vida, tanto material como espiritual, para ser resilientes, debemos también de ser flexibles, de entender que las adversidades van a cambiar cosas en nuestra vida, van a venir vientos, pero al mismo tiempo debemos de tener esa cualidad de que aunque vengan cambios, vamos a recuperar nuestra forma original, ¿no? Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer acá, Janet? La resiliencia es la capacidad que posee una persona para adaptarse y recuperarse frente a la situación adversa, trauma o estrés. Significa manteniendo o incluso mejorando su bienestar psicológico. En la comunidad del despertar espiritual definimos la resiliencia como la capacidad de regresar a nuestra forma espiritual original, a pesar de ser azotado una y otra vez por la energía ilusoria material. Entonces, como decíamos, ¿no? Las adversidades van a venir naturalmente, así como vienen las estaciones del invierno y el verano, ¿no? Este, como habíamos visto hace poquito en la comunidad, había muchas personas que estaban enfrentando adversidades económicas, adversidades, diferentes tipos de adversidades, pero pues son épocas, ¿no? Son momentos específicos en los que vienen y una y otra vez van a volver a venir porque este mundo es cíclico, este mundo funciona en ciclos. Entonces, a pesar de que una y otra vez podamos vivir diferentes tipos de adversidades, la resiliencia significa poder mantener nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar espiritual, a pesar de que una y otra vez vienen estas adversidades, ¿no? Eh, y bueno, esto es una gráfica de cómo identificas un material más resiliente que otro. Entonces, y tiene mucho que ver como con la flexibilidad, ¿no? O sea, mientras más eh, flexibilidad o aceptación del cambio, de la deformación, en contra de una tensión, mayor es la resiliencia, ¿no? Y mientras menos adaptabilidad, menos deformación, menos cambio, flexibilidad tenemos, ante las situaciones, pues somos menos resilientes al cambio, ¿no? Por eso este término fue tan interesante el aplicarlo en el ámbito psicológico, porque no solamente, a veces a veces la gente relaciona la resiliencia con no tirar la toalla, no rendirse, ¿no? Pero no solamente involucra esa parte de no rendirse, sino también de ser flexibles y adaptarnos. La resiliencia es la capacidad de regresar a nuestra esencia divina, manteniendo la paz interna a pesar de los vientos, de las circunstancias externas. En este contexto, la resiliencia se convierte en una habilidad espiritual donde cada reto es una oportunidad para regresar a nuestro centro, reencontrarnos con nuestra verdadera esencia y fortalecer nuestra conexión con lo divino. Y hay una historia de una reina que tuvo 5 hijos y que quedó viuda como a edad muy temprana de sus hijos y tenía a los 5 y ella tuvo que mantenerlo, así que fue una madre soltera eh, que atravesaron muchísimas adversidades, ¿no? Y en este capítulo 8 del primer canto, que se llama Las oraciones de la reina Kunti, más o menos la historia básicamente es que sus hijos eran los herederos legítimos del reino, sin embargo, sus primos, el hermano de su esposo, o sea, los tíos el tío de los niños, era malvado y sus primos también eran malvados y les hicieron pasar muchísimas calamidades, los intentaron matar, les intentaron robar a sus esposas, avergonzarlas públicamente, eh, envenenarlos, quemarles la casa, exiliarlos y un montón de cosas que le pasaron y todos ellos aún así seguían
permanecían resilientes a pesar de todas esas adversidades, todos esos cambios. Y en este capítulo, la reina Kunti hace unas oraciones muy hermosas que me gustaría compartirles. La bella Kunti dijo, Oh Krishna, te ofrezco a ti mis reverencias, porque tú eres la personalidad original y las cualidades del mundo material no te afectan. Tú existes tanto dentro como fuera de todo, y aún así eres invisible a los ojos de todos. Mi querido Krishna, tu señoría nos ha protegido de un pastel envenenado, de un gran fuego, caníbales, de la asamblea viciosa, de sufrimientos habidos durante nuestro exilio en el bosque y de la batalla en la que lucharon grandes generales, y ahora nos ha salvado del arma de Ashvatthama. Ashwatthama. Entonces, la historia aquí en este punto, después de todo eso que ya había pasado, es que después de una gran guerra, que era la batalla de Kurukshetra, al final sus hijos lograron ganar y recuperar el reino, pero después de eso, uno de los contendientes del bando opuesto que había sobrevivido, que se llamaba Ashwatthama, intentó ir a matar a los hijos a sus nietos de Kunti, a los hijos de sus hijos y los iba a matar mientras estaban dormidos. Y entonces en eso Krishna, que Krishna para los que no son nuevos, Krishna significa Dios, es un nombre de Dios en sánscrito, significa el supremo atractivo, es la fuente de todas las cualidades atractivas, es la persona supremamente bella, rica, sabia, fuerte, famosa y renunciada. Entonces, Dios los protegió del arma de Ashwatthama y entonces en ese contexto está orando que tú nos has protegido de un montón de cosas, ¿no? De cuando intentaron desnudar a la esposa de mis hijos en una asamblea pública, de cuando nos exiliaron al bosque y nos intentaron comer caníbales, de cuando nos envenenaron, nos intentaron envenenar con un pastel, de cuando nos quemaron nuestra casa, desde cuando nos exiliaron, etcétera. Y ahora nos volviste a proteger. Y entonces la siguiente oración, las siguientes dos son como las más sorprendentes de la reina Kunti. Yo quiero que todas esas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez, pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes. Entonces aquí la reina Kunti, contra todo pronóstico, dice, yo quiero que eso vuelva a pasar una y otra vez, porque como eso pasó, tú estuviste ahí para protegernos, porque en todas esas ocasiones Dios estaba con ellos a cada paso. Ellos estaban conscientes de la presencia de Dios y por lo tanto se sintieron completamente satisfechos de poderlo ver, de tener su asociación. Y entonces ella dijo, no, pues si todo eso no nos hubiera pasado, nunca hubiéramos estado en tu presencia constante, no hubiéramos tenido tu asociación personal todo ese tiempo. Entonces yo quiero que esas calamidades vuelvan a pasar una y otra vez para poder tener la oportunidad de estar vinculados contigo, estar en tu presencia y porque el estar contigo y el verte significa que ya no vamos a ver el proceso repetido del nacimiento y la muerte en este mundo material. Como una introducción sobre qué es la resiliencia, como una habilidad espiritual de adaptación y de regresar a nuestra forma original, ¿no? Al final vamos a retomar este tema de qué significa o qué es nuestra forma original y cómo podemos regresar a ella, pero ahorita vamos a ver las claves para poder superar las adversidades sin ansiedad, ¿no? Inspirándonos tanto en las oraciones de la Reina Kunti como en otras oraciones que vamos a ver a lo largo de la presentación. Entonces, la primera clave para superar la adversidad sin ansiedad es soltar el control, ¿no? Soltar la ilusión de control al controlador supremo. Entonces, normalmente vivimos creyendo de que nosotros podemos controlar todos los resultados, ¿no? Que podemos controlar lo que me hizo mi hermana, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá, que podemos controlar lo que mi pareja, lo que mis hijos, y cuando no salen lo que el trabajo, lo que el país, la economía, y cuando no salen las cosas como nosotros queremos, entonces nos frustramos
porque creemos que somos los controladores y aunque tenemos un grado de control, ese grado de control es muy limitado a nuestro propio ser, ¿no? O sea, podemos controlar lo que deseamos. Eso es realmente el control más primordial que tenemos es nuestro deseo y de cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan, pero no podemos controlar realmente y nuestra mente, aprender a controlar nuestra mente y nuestra psique, nuestras emociones. Eso lo podemos aprender a controlar, pero más allá de eso, hay muchas dificultades para controlar otras cosas que pasan en nuestra vida. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y estás dirigiendo los movimientos en todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material. Entonces, este verso del Bhagavad Gita, que significa la canción del Señor, que para las personas nuevas es una escritura donde Dios habla con el hombre, que es su amigo, con Arjuna, y entonces para liberarlo de la ilusión y liberarlo de la lamentación y de motivarlo a que él haga su deber. Y entonces, en esta parte, en el capítulo 18, que es el último capítulo, ya lo ha liberado de muchas ilusiones y le está revelando que en realidad todo lo que está pasando a cada momento está 100% controlado por el Señor Supremo en la forma de la superalma. La superalma es una forma de Dios que está junto con el alma individual. Nosotros somos un alma individual y estamos situados en el corazón y a partir de ahí nuestra conciencia se expande a todo el cuerpo. Y así como nosotros somos conscientes de este cuerpo, existe un alma suprema, existe Dios que está consciente de todas las almas y de todos los cuerpos y de todas las situaciones. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Entonces aquí le dice, en realidad todo esto que estás viendo solo es como si fuera una obra de teatro, como si fuera una ilusión pasajera que se está creando. Y yo soy consciente de todo eso y yo estoy en control de todo eso. Tu control es solamente muy, muy, muy limitado. Se limita a tu cuerpo, a tu mente, a tu propio ser. En cambio, yo estoy consciente de todo, entonces yo siempre estoy controlando todo. Esta palabra que utiliza en sánscrito como que están sentadas en una máquina, la palabra sánscrito es yantra. Entonces, y yantra se refiere al cuerpo, que es como un mecanismo que está hecho de su energía material, pero que él está en control de ese mecanismo. Y nosotros como ser espiritual solo somos como un observador que de acuerdo a nuestros deseos, el Señor nos lleva mediante su energía material al lugar donde deseamos estar. O sea, lo que realmente controlamos en última instancia solamente es el deseo de dónde queremos estar. Si queremos estar en una situación específica, ¿no? Como tener una familia, tener un coche, tener un trabajo, tener un despertar espiritual. Entonces, piensen en cómo llegaron a conocer este proceso, esta comunidad del despertar espiritual. O sea, y esto es en todos los casos empieza con un deseo. O sea, ustedes desearon conocer más sobre Dios, desearon ayuda divina, desearon despertar espiritual, lo desearon y entonces la energía del Señor que está empezando por su propio cuerpo, entonces los llevó a un anuncio de Facebook o los llevó a recibir un libro, o a conocer a una persona, a una conferencia, a una clase de yoga, y de esa manera ustedes vinieron a esta comunidad, pero realmente todo eso fue orquestado por la superalma que se encuentra dentro del corazón de todas las entidades vivientes y que nos está dirigiendo a través de la mente, la inteligencia y el ego hacia donde nosotros deseamos estar, porque este mundo está diseñado para satisfacer nuestros deseos. Eso es el propósito del mundo material, es que nosotros podamos satisfacer nuestros deseos de poseer, de controlar, de crear, de disfrutar, de ser el centro, ¿no? Y cuando nosotros nos cansamos de satisfacer esos deseos y deseamos volver a casa, de vuelta a Dios, al plano eterno,
Entonces, de la misma manera en el que el Señor nos estuvo dirigiendo a lo largo de satisfacer todos esos deseos, nos vuelve a dirigir a satisfacer el deseo supremo, que es el deseo de conexión, de amor, de plenitud, de estar en presencia y en el servicio del Señor Supremo. Sí. Nuestras vidas están bajo la guía divina del Supremo Atractivo, quien reside en el corazón de cada ser y dirige nuestras acciones, igual que un chofer maneja un auto. El cuerpo material es el vehículo a través del cual experimentamos la vida, creado según nuestros deseos y karma acumulado. Sin embargo, no somos este cuerpo. Somos almas espirituales temporariamente ubicadas en este vehículo, y es la energía ilusoria, maya, la que nos hace creer que controlamos esta experiencia. Entregar el control al Supremo no significa renunciar a la acción, sino actuar con desapego y confianza, comprendiendo que la superalma nos guía siempre hacia el aprendizaje y crecimiento. Así, al soltar las riendas de la ansiedad y rendirnos a su voluntad, encontramos paz y propósito incluso en medio de la incertidumbre. Vale, entonces aquí es importante, o sea, si el Señor Supremo es el chofer de este vehículo, entonces nosotros, ¿qué somos? Bueno, su pasajero. Somos el pasajero. Entonces, nosotros en este cuerpo somos el pasajero y el Señor, en la forma de la superalma, es el chofer que nos está, nosotros le decimos, "Ah, ahora quiero una casa grande y una familia numerosa. Y entonces el Señor nos lleva ahí y nos dice, aquí está tu casa grande y tu familia numerosa de acuerdo a tu karma que has acumulado en vidas anteriores y te alcanzó para esta casa que no es tan grande y para esta familia numerosa que no es tan satisfactoria. Este, entonces uno dice, oh no, ahora no quiero eso, ahora quiero estar soltero y libre por la vida. Y entonces el Señor dice, ah, bueno, entonces hago que te pelees con todos y que pierdas todo el contacto con tu familia y ahora estás soltero y libre. Entonces, es el que está dirigiendo toda esa orquesta, esta ilusión, esta experiencia material, de acuerdo a nuestros deseos y nuestro propio karma acumulado. Otro ejemplo que podemos ver es como comprar una casa, ¿no? En el mercado inmobiliario. Todas las casas ya existen, ¿no? Pero tú tienes la libertad de decidir si quieres vivir en México, en China, en Venezuela, en Caracas, en cualquier ciudad, en Hong Kong, en Arabia Saudita, en Emiratos. Tú como ser tienes la libertad de decidir qué hacer, a dónde ir a vivir, pero tienes la limitación de cuánto dinero tienes, ¿no? No, pues ni siquiera me alcanza para el vuelo para Emiratos, aunque quiero vivir allá, pues ni para el vuelo me alcanza, me alcanza para la casita aquí y para pagar una renta que me van a subir o sea, pero aún así tú tienes esa libertad, ¿no? Y si trabajas y decides esforzarte conscientemente y de manera inteligente, y sigues los principios del ahorro y la inversión, pues eventualmente puedes tener para la casa que realmente deseas, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Señor Supremo, aunque nosotros no nos acordemos de todas las vidas anteriores que hemos tenido, el Señor Supremo las recuerda todas, ¿no? Porque somos eternos y esta no es la primera ni la última vida que tenemos ni que vamos a tener. Ojalá sí sea la última vida en este plano de nacimiento y de muerte y que ya vivamos eternamente con Él, ¿no? Pero de otra manera, pues tenemos que seguir en este proceso hasta que alcancemos la liberación. La segunda clave para superar la adversidad sin ansiedad es entender precisamente el concepto del karma. Karma, que literalmente significa acción, se refiere a la ley de causa y efecto. Cada pensamiento, palabra y acto que realizamos genera una reacción, ya sea esta en vida o en la futura. Y esta reacción regresa y lugar adecuado según las leyes divinas. Ok, entonces el karma es una ley, la ley divina que el Señor Supremo estableció para que todo funcione a la perfección y de manera justa.
complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Perfecto, muchas gracias. Esta es otra cita del Bhagavad Gita en el capítulo 4, donde el Señor le está explicando a Arjuna sobre el karma. Entonces, hay tres tipos de karmas, bueno, que es lo que se conoce como karma, que es en realidad son acciones virtuosas, acciones piadosas. Es normal, karma puede referirse a los tres tipos de acción, pero al mismo tiempo se subdivide en acciones buenas que reproducen resultados positivos, que se conocen como karma, acciones malas que producen resultados negativos, que se conoce como vikarma, y acciones devocionales que no producen una reacción material, que se conoce como akarma. Entonces, uno debe entender lo que es el karma, que son acciones piadosas, lo que es el vikarma, que son acciones impías, y lo que es akarma o acciones devocionales, acciones espirituales. Eh, y también el Señor está diciendo que entender el karma es muy complejo, es muy complicado. A veces uno se pregunta, oh, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y decimos, no, pero si yo no hice nada, no le dije nada, yo lo veía bien y yo era muy bueno con él o con ella o en mi trabajo y aún así la empresa quebró y me despidieron. Es como, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Entonces, entender de dónde vino esa acción o dónde vino esa consecuencia es muy complejo porque no recordamos todas las acciones que hemos tenido a lo largo de millones de vidas que hemos tenido en este plano. Entonces, entender de dónde vino una acción es muy complicado. Y hay otro ejemplo que es muy bueno para no atarse tanto, no como meditar tanto en, "Ah, ¿por qué me pasa esto a mí?", que es como el ejemplo de un hombre que se cae de un barco, ¿no? Y se está ahogando. Y entonces cuando se está ahogando, al hombre no le sirve de nada preguntarse, oh, me resbalé con una cáscara de plátano, o era una cáscara de sandía, o era de naranja, o a lo mejor me empujaron, o a lo mejor la marea cambió y me caí por accidente. O sea, al hombre no le sirve de nada saber por qué se está ahogando. En ese momento, lo que el hombre tiene que hacer es tratar de nadar, gritar, pedir auxilio, si le lanzan un salvavidas, agarrarse del salvavidas y agarrarse bien fuerte y luego cuando ya esté en el barco otra vez a salvo, si querer se pone a investigar, pues ya investiga, ¿no? Pero a veces es muy complicado responder, ¿y esto por qué me pasó? ¿No? O sea, ¿de dónde? O sea, y muchas veces nos fijamos y nos tratamos en ese ciclo de ansiedad que nos provoca más ansiedad, simplemente de preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué esto? ¿No? A lo largo de millones de vidas hemos acumulado una vasta cantidad de karma, el cual se manifiesta en diferentes estados, como semillas, brotes o frutos maduros. El karma en forma de semilla representa acciones que aún no estamos experimentando. Los brotes son aquellos karmas en proceso de manifestación y los frutos maduros son los resultados de acciones pasadas que ya estamos disfrutando o sufriendo en esta vida. Ok, entonces el principal ejemplo de fruto maduro del karma es el cuerpo que tenemos. O sea, los frutos maduros del karma no los podemos cambiar, ya están manifestados. Entonces, por ejemplo, este cuerpo ya en esta vida no me lo puedo cambiar, ¿no? Yo no puedo hacerme más alto, a menos que sea una cirugía de que me abran las rodillas y me metan cosas raras. O sea, ese karma no lo puedo cambiar, ese karma ya está ahí, yo no puedo ser más alto, ¿no? No puedo haber nacido en Suiza, ¿no? Nací en México con la familia que tuve, con el condicionamiento y la educación que tuve por mi karma. Es un fruto maduro que no puedo cambiar, ¿no? Después están los karmas en proceso de manifestación como brotes, ¿no? Yo me estoy esforzando por tener un buen trabajo, ser una buena persona, etcétera, pero no veo los resultados, ¿no? Por eso a veces decimos, es que, ¿por qué me pasan cosas malas si yo soy tan bueno? Pues porque estás sufriendo los frutos maduros de karmas pasados que pueden ser negativos y el karma positivo que estás cultivando en esta vida, pues todavía está en proceso de manifestación, ¿no? Y luego están los karmas que están en forma de semilla,
que no se han manifestado en esta vida y que pueden llegar a manifestarse, pero que también puede que no se manifiesten en esta vida, sino que se manifiesten en una vida siguiente. O incluso que en esta vida tú estés plantando semillas, que no vayas a ver el resultado en esta vida, pero que lo vayas a obtener en una vida siguiente, ¿no? Bien, para continuar, esta siguiente imagen representa a la superalma, es como una representación es visual nada más, de Dios en el corazón de todos y que Él está dándole a cada persona el karma que merece, ¿no? Él ya sabe que de acuerdo con tu karma y con tus deseos, tú querías una pareja así, vivir en un campo así, tener unos hijos así, tener una sociedad así, que ibas a tener un trabajo así, a lo mejor ibas a ser despedido. Entonces, de acuerdo con tu karma y tus acciones, Él en su infinita misericordia, en su infinita conocimiento, está dándole a todos el karma que merecen. Nuestro cuerpo actual y las circunstancias que vivimos son los frutos maduros de nuestro karma, reflejado en nuestras relaciones personales. El lugar donde nacimos, el país y su gobierno, todo esto no es casualidad, es una justa consecuencia de nuestras propias acciones de vidas pasadas. Dice, la divinidad es en su perfección, organiza cada detalle de la creación para darnos lo que justamente merecemos según nuestras acciones previas, aunque no recordamos nuestras vidas anteriores. La superalma, la presencia divina en el corazón de cada ser, lo recuerda todo. Por ello, los desastres naturales, como tornados, terremotos o sequías, no son meros accidentes, sino manifestaciones de un karma colectivo. Las personas nacemos en lugares específicos donde nuestro karma se alinea con esas experiencias. Por ejemplo, quienes vivimos en México compartimos un karma colectivo que se manifiesta en el tipo de gobierno y en situaciones de inseguridad. Quienes viven en Texas tienen un karma compartido con los tornados y aquellos en Arabia Saudita con la sequía. Entonces, o sea, la divinidad está en perfecta, consciente y en control de todo, que no es casualidad que, por ejemplo, en Japón se sufran terremotos y tsunamis, o que en México, en otros países de Latinoamérica, temblores, terremotos, o la situación del gobierno que se manifestó, ¿no? O sea, todo es producto de un karma colectivo y todas las almas que tienen un karma relativo a eso que pagar nacen en esa circunstancia, en ese momento histórico específico, con esas condiciones para sufrir o gozar de los resultados de sus acciones pasadas. O sea, tampoco es casualidad que los hijos que tenemos, la pareja que tenemos, las situaciones personales que vivimos en nuestras relaciones con ellos, todo eso está perfectamente controlado y se nos da el resultado de acuerdo a nuestras actividades, ¿no? Entonces aquí tenemos esa representación de los desastres naturales que son un karma colectivo de personas que nacen en un contexto específico para tener esas reacciones en su vida y también de los tres tipos de karma que son las acciones positivas, las acciones negativas y las acciones trascendentales espirituales, que es el vikarma, el karma positivo, vikarma negativo y akarma devocional o espiritual. Es importante entender que no solo el karma tiene consecuencias. Las acciones piadosas producen resultados positivos, karma. Las acciones pecaminosas producen resultados negativos, vikarma. Y las acciones devocionales, akarma, liberan del ciclo de reacciones, ya que están alineadas con la voluntad divina. Actuar con conciencia de servicio, siendo instrumento de la divinidad y desapegándonos de los resultados, nos permite trascender el karma. Entonces hay que entender el karma para vivir sin ansiedad, porque hay veces que vivimos una situación y me pregunto, ¿por qué a mí, no? Entonces a veces tenemos que entender, oh, claro, esta persona, esta situación es un instrumento desvalido en las manos de la divinidad de Dios para darme un resultado
de una actividad pasada que yo hice. Entonces no es realmente que mi hermana o mi pareja quieran ser malos conmigo, sino que yo tenía que pagar eso y ellos están siendo un instrumento del destino para yo pagar ese resultado. Pero si nosotros nos enganchamos con estas reacciones y reaccionamos, y entonces tú me insultaste, entonces ahora yo te insulto. Entonces este ciclo de karma se perpetúa, porque entonces ahora yo te insulté y tú me tienes que insultar de regreso, y entonces yo tengo que insultar y así, ¿no? Entonces no zorramos el ciclo, no rompemos ese ciclo de reacciones negativas y nos enganchamos en un ciclo que tiene que continuar vida tras vida. Entonces, por eso a veces se habla de traumas generacionales o de que tenemos que pagar, pero no es como que yo estoy pagando cosas de mis abuelos o de mis tatarabuelos que ni siquiera me conciernen, sino que yo por mi karma, incluso tal vez yo era mi tatarabuelo y nací en la misma familia porque no cerré un ciclo con un familiar X y volvimos a nacer, pero ahora en vez de que yo sea el papá, él es el hijo y ahora yo soy la hermana y entonces me peleo con él por un trauma que en realidad fue hace muchas vidas, ¿no? Y si no lo resuelvo en esta vida, entonces voy a tener que repetirlo en una vida siguiente, a menos que haga acciones a karma, acciones devocionales, que es decir, de entender que esto no me pertenece, esto no es mío, esto yo soy trascendental, esto yo soy espiritual y esto simplemente es una oportunidad para servir mejor a Dios, para entregarle mis resultados a Dios. Ese es a karma, de actuar con desapego, de renunciar al resultado y simplemente el resultado ofrecérselo a Dios. Así como, oh Dios, esta relación con la persona, esta persona me insultó, te ofrezco esta situación y yo ahora actúo de manera devocional, siendo una inspiración para esta persona en el ámbito del perdón, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, este es el significado de los tres tipos de karma que debemos entender. El propósito del conocimiento espiritual es liberarnos de la atadura del karma y el ciclo de nacimientos y muertes, alineando nuestras acciones en la voluntad divina y actuando como sus instrumentos. Trascendemos las dualidades de lo positivo y lo negativo y comenzamos a experimentar la verdadera libertad del alma. Así podemos vivir en paz, sabiendo que hay un plan perfecto detrás de cada experiencia y que cada circunstancia, buena o difícil, es una oportunidad para avanzar hacia la liberación. Otro ejemplo que podemos entender de cómo es el karma o las acciones devocionales cuando actuamos en línea o con la voluntad divina es como un soldado en el ejército, ¿no? Él lo mandan a una guerra y mata a 10 personas, pero él no es juzgado por asesinato porque hizo esas acciones bajo la orden de una sí, de una autoridad superior, ¿no? En este, el general, el comandante, el jefe del ejército, el presidente de un país, ¿no? Entonces, el soldado no es juzgado por esas acciones porque no fueron suyas, sino que fueron en línea con una voluntad superior. Entonces, el que es responsable de esas acciones es la autoridad. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con la voluntad suprema, entonces ya esas reacciones no nos corresponden a nosotros, sino que le corresponden a Dios, ¿no? O sea, yo actúo de acuerdo a mi deber, de acuerdo a los principios espirituales, y entonces las reacciones ya no me corresponden. Por ejemplo, siendo un padres o madres, ¿no? Entonces, normalmente nos apegamos y hacemos esas acciones para decir, oh, soy un buen padre, mis hijos son buenos, y entonces nos apegamos y en la siguiente vida nosotros nacemos como el hijo para que ellos nos devuelvan todo lo que nosotros le hicimos, ¿no? Porque así es el karma. Pero si nosotros en vez de apegarnos, incluso aunque sea algo positivo, lo hacemos como una ofrenda a Dios de, oh Dios, estos son tus hijos, estos son tus que me has conferido en esta vida para servirlos y yo actúo de acuerdo con tu voluntad, les enseño principios espirituales, los acerco a ti. Entonces ya no estamos atados a ese ciclo porque simplemente estamos siendo un instrumento de la voluntad divina. Sin embargo, si el mismo soldado mata a 10 personas por su propia voluntad independiente, aunque sea el mismo soldado con la misma arma en la misma situación, pero sin una orden, entonces él sí es juzgado y sí es encarcelado
por esas acciones, ¿no? Y la tercera clave para superar la adversidad sin ansiedad es desarrollar lo que yo llamo la mentalidad de la liberación. La mentalidad de la liberación. Todo lo bueno que me pasa es únicamente por la misericordia y el amor infinito de Dios. Todo lo malo que me pasa solamente es una fracción mínima del sufrimiento que debería pasar debido a mis acciones negativas pasadas. El Señor es tan bondadoso que aumenta mi karma, acciones piadosas, y reduce mi bikarma, acciones pecaminosas. Entonces, de esta manera, cuando nosotros pensamos así, porque también al entender filosóficamente el karma, podemos ponernos orgullosos, ¿no? Y decir, oh, claro, todo lo bueno que tengo es porque yo he sido muy bueno y muy santo y muy piadoso, y entonces, ya, ¿no? Y nos volvemos orgullosos y eso hace que hagamos actividades negativas, ¿no? Porque el orgullo, pues, es una cualidad que normalmente nos lleva hacia realizar acciones negativas. Entonces, aunque sabemos filosóficamente que las cosas positivas que nos pasan es por nuestro karma, tampoco debemos, la mentalidad de la liberación nos dice, no, mejor piensa que el Señor es tan bueno que me está multiplicando todo lo bueno que yo he hecho, me lo multiplica y entonces me da más de lo que realmente yo he hecho. Y las cosas que yo estoy sufriendo, en lugar de pensar, oh, Dios es muy malo, Dios es injusto, ¿por qué me pasa esto a mí? De pensar, todo lo malo que me pasa solo es una pequeña fracción de todo lo que yo debería sufrir por todas las actividades pecaminosas que he hecho en esta vida y en las vidas anteriores, ¿no? Y de esa manera podemos desarrollar una actitud de servicio, de devoción y de amor hacia el Señor Supremo. Dice, Adelante. mi querido Señor, aquel que espera sinceramente que le concedas tu misericordia sin causa, mientras sufre pacientemente las reacciones de sus malas acciones pasadas, y te ofrece respetuosas reverencias con su corazón, palabras y cuerpo. Seguramente es elegible para la liberación, porque se ha convertido en su legítimo reclamo. Entonces, esta es una oración que hace el señor Brahma a Krishna en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 14, el verso 18. Y lo que él dice es, uno debe ser paciente, ¿no? Y de entender que todas las adversidades que tenemos en este mundo solamente son una reacción temporal de todo lo negativo que hemos hecho en esta vida y en otras vidas, ¿no? Y aunque estamos en esas adversidades, seguimos con una actitud de devoción, de amor, de servicio. Y esperamos su misericordia sin causa, porque en última instancia la liberación, el ir de vuelta a casa, de vuelta al Supremo, el superar todos los obstáculos en esta vida, no es solamente por nuestro esfuerzo, sino que es un regalo, es una dádiva, viene de la misericordia de Dios, ¿no? Esto es un dilema que en otras tradiciones espirituales es como de, bueno, ¿y qué? ¿La salvación es por mérito o es por misericordia? Lo que nosotros decimos es que la salvación es por misericordia, o sea, Dios la da, Dios da la liberación, pero se la da a aquella persona que ha mostrado merecerla, que ha mostrado ese mérito, que ha mostrado esa actitud de liberación, esa actitud, esa mentalidad de servicio. Entonces, tanto el esfuerzo como la misericordia son necesarios para este proceso de liberación del mundo material, de iluminación espiritual, de despertar espiritual. La mentalidad de liberación nos ayuda a ver más allá de los conceptos de bueno y malo. Desde una perspectiva espiritual, cualquier circunstancia, ya sea positiva o negativa, es una oportunidad para acercarnos a la divinidad y encontrar nuestro propósito. La acción devocional a karma nos permite trascender el ciclo de reacciones, eliminando la necesidad de generar más karma positivo o negativo. En este estado actuamos sin apego al resultado, convirtiéndonos en instrumentos de la voluntad divina. Entonces aquí el tema del desapego no es del desapego de actuar o el desapego de no amar o no, sino de que entender que a pesar de que yo haga mi mejor esfuerzo, el resultado
no depende de mí, porque hay muchos factores que yo no controlo, ¿no? Hay factores ambientales, factores políticos, factores legales, factores económicos, factores tecnológicos, factores emocionales de otras personas, etcétera. O sea, el resultado final, por ejemplo, si estamos aquí, en esta charla, es porque Dios dio todos los medios para que pudiera ser posible, ¿no? Se pudo haber ido a la luz, se pudo haber, ha caído el internet, o muchos de ustedes, ¿no? Hay veces que están las tormentas y no les dejan conectarse, o que, les cortan la luz. Hay muchos factores que no nos permiten a veces hacer las cosas que desearíamos. Sin embargo, cuando actuamos desde el desapego del resultado, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, y si las cosas no salen como esperábamos, simplemente se lo entregamos a Dios y dijimos, bueno, yo hice mi mejor esfuerzo por conectarme, pero pues me cortaron la luz, ¿no? Entonces, pues voy a estar aquí a meditar, voy a hacer otra cosa, leer un libro espiritual, meditar, cantar yapa, lo que sea, ¿no? Entonces, enfocarnos en lo que sí podemos controlar, que realmente es cómo reaccionamos, cómo controlamos nuestra mente, cómo estudiamos nuestra psique, cómo superamos nuestras experiencias pasadas y las procesamos, aprendemos a ser más amorosos, más empáticos, tener una actitud más de servicio, de amor, ¿no? Y pues bueno, retomando el tema para concluir el tema de la resiliencia espiritual, regresando a la idea de que la resiliencia se define como la propiedad de una materia, de algo, para regresar a su forma original. Entonces, ¿cuál es esa resiliencia espiritual? ¿Cuál es esa forma espiritual original que, a pesar de todas las adversidades y todos los choques y todas las fuerzas que vienen en este mundo, debemos de regresar? En la comunidad del despertar espiritual entendemos que, aunque atravesamos pruebas y adversidades en la vida material, nuestro verdadero ser no se ve afectado por estos cambios. La resiliencia en su forma más elevada es la habilidad de regresar a ese estado de paz y plenitud que existe en nuestro interior, más allá de las olas de la ilusión material. Qué bonito. Muchas gracias. Muy bueno. Por su posición constitucional, la entidad viviente es un sirviente eterno de Krishna, pues es la energía marginal de Krishna. Somos una manifestación simultáneamente una con el Señor y diferente de Él, como una partícula molecular de luz solar o de fuego respecto al Sol o a un gran fuego. Entonces, ¿cuál es esa posición original o esa resiliencia espiritual a la cual regresamos a pesar de las adversidades? Es de recordar que somos una parte integral de Dios y que somos simultáneamente iguales a Él, simultáneamente iguales a Dios, porque tenemos sus mismas cualidades. Dios es eterno, yo soy eterno, tú eres eterno. Mm, Así no hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todas estas personas que ves conectadas, todos somos eternos. Y de la misma manera Dios es eterno. En ese sentido somos iguales a Dios. Dios es bienaventuranza y es placer espiritual. Y nosotros también somos bienaventuranza y placer espiritual. Y Dios es consciente y nosotros también somos conscientes, somos seres conscientes, somos seres. Eh, Sin embargo, hay una diferencia cuantitativa. Dios es ilimitadamente consciente y yo soy limitadamente consciente, ¿no? Entonces, de la misma manera en que el sol y la luz del sol no existen separadamente y al mismo tiempo son uno, el rayo del sol no es el sol, ¿no? O sea, un rayo siempre, la partícula o la parte siempre es parte y el todo siempre es todo. Entonces, el fuego siempre es el fuego completo y la chispa siempre es una chispa. Entonces, nosotros somos Tatashta Shakti o energía que está entre las dos energías de Dios, la energía interna y la energía externa. Y entonces, nosotros se dice que somos energía marginal. Esta palabra es un poco rara porque a veces marginal se entiende como que está ahí, como al margen o como el Efectivamente. apestado, ¿no? Pero no, se refiere a que está en el margen,
de baja categoría. de baja Está categoría. No, marginado. está marginado, no, pero en este contexto de energía marginales que está en el margen entre la energía espiritual y entre la energía material. Entonces, somos como o sea, nosotros podemos decidir mediante nuestro libre albedrío, mediante nuestra libertad, mediante nuestra conciencia, si ser envueltos y controlados por la energía espiritual y volvernos al plano espiritual, de vuelta a casa, de vuelta al Supremo, o si seremos ser controlados por la energía material y por la ilusión y querer ser como Dios, controlador, disfrutador, poseedor. Entonces tenemos esa libertad, estamos en el margen, en la orilla de decidir mediante la libertad que tenemos de nuestra posición constitucional si servir a Dios directamente con actitud devocional y volver al plano eterno, o si servir a Dios indirectamente y querer imitarlo y entonces ser envuelto por la energía ilusoria de la energía material y tener un cuerpo y tener que nacer y morir ilimitadamente. Somos libres de decidir, estamos en ese margen entre la energía espiritual y la energía material, aunque en instancia somos energía espiritual también, ¿no? Por eso también somos superiores a la energía externa, pero al mismo tiempo no somos Dios, no somos supremos. Este estado de conciencia en nuestra verdadera naturaleza, nuestra forma original y pura que se mantiene inalterada a pesar de las experiencias externas. La resiliencia espiritual, entonces, no solo es para adaptarse a las circunstancias, sino recordar quiénes somos realmente, almas eternas, llenas de conocimiento y bienaventuranza, conectadas profundamente con el Supremo. Cada desafío es una oportunidad para recordar esta identidad, para fortalecer nuestra reacción con lo divino y para trascender las reacciones del karma y las adversidades del mundo material. Al entender nuestra naturaleza original como sirvientes amorosos de Krishna, encontramos la paz y la fuerza necesarias para superar cualquier adversidad. En última instancia, la verdadera resiliencia es regresar a nuestro estado espiritual, donde somos eternamente plenos, en armonía con la voluntad divina y llenos de un propósito trascendental. Muchas gracias. Pues eso fue qué es la resiliencia y 3 claves para entender por qué me pasa esto a mí y cómo superar las adversidades sin ansiedad. Vamos a hacer unas preguntas ya para terminar rápidamente. Nos puso aquí Arturo que si se puede limpiar el karma. Sí, sí se puede limpiar el karma. También una vez el maestro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Bhaktivedanta Swami, le preguntaron esto, oiga, es que le dijeron, es que en las líneas de mi mano me dice que, no sé, no me acuerdo que me voy a morir o que voy a tener muchas dificultades o que, no sé, que voy a enfrentar muchas dificultades. Y entonces él le respondió, bueno, pues entonces aplauda en el kirtan y las líneas de su mano van a cambiar. Este, Aplaudimiento. es una meditación donde se alaba a Dios, donde se adora a Dios, es un acto de devoción y de akarma, ¿no? Porque no lo hacemos con un objetivo material, solo lo hacemos con el objetivo de agradar a Dios, de alabar a Dios. Amén. Entonces le dijo, sí, olvídate de todo eso, solo aplaude en el kirtan, adora a Dios, ama a Dios, canta los nombres de Dios y todo eso se va a cambiar. Te van a cambiar las líneas de la mano, no te preocupes. Entonces, esa fue su respuesta. Sí, más bien se refiere a ser adaptable en circunstancias, o sea, de cambio, ¿no? Por Yo ejemplo, tengo un ejemplo, adelante, Noel. yo tengo un ejemplo que escuché hace mucho tiempo en una reunión.
justamente de resiliencia. Si vamos en un barco, decimos que vamos al puerto de Nueva York. En el camino nos vamos a conseguir posiblemente tormentas, corrientes encontradas, vamos a conseguir viento en contra. ¿Y qué es lo que hacemos? Movemos el timón de manera tal que las condiciones nos afecten lo menos posible, pero alcanzamos el puerto seguro. Resiliencia es ser constantes con un objetivo, adaptándonos a las circunstancias, es decir, cambiando de camino, y tenemos que cambiar de camino. No es soportar cosas, es encontrar y alcanzar cosas. Sí, también por eso puse la gráfica esta de, o sea, la resiliencia en los materiales, porque está la tensión y la deformación. Entonces, es un equilibrio entre las dos, o sea, la gráfica de la resiliencia perfecta es un equilibrio entre las dos cosas, entre la tensión de lo que está pasando y cómo yo me adapto a eso, ¿no? Entonces, la resiliencia perfecta sería ese equilibrio perfecto entre qué es lo que me está pasando de manera externa y cómo yo me adapto a eso, obviamente sin poner en peligro mi vida o sin tener situaciones negativas, porque a lo mejor también se puede malinterpretar con el tema de la reina Kunti, ¿no? Que decía, oh, que todas esas calamidades vuelvan a pasar una y otra vez. Mucho gusto. Pero la idea no es imitar porque la reina Kunti pues es una devota muy elevada en otro plano completamente, o sea, tenía la asociación directa de Krishna, Krishna estaba ahí al lado y la acompañaba a todos lados con sus hijos, entonces no es una persona ordinaria, entonces nosotros no podemos imitar su oración y decir, ah, que todo me pase una y otra vez y hacer, porque ya entonces vuelve simplemente más deformación que tensión, ¿no? Más poquita. Entonces, es más bien de ser adaptables en nuestro servicio y si hay alguna situación negativa que nos pueda alejar del servicio, pues tratar de adaptarnos al cambio, ¿no? ¿Alguien más tenía otra pregunta? Yo tenía otra cosa, perdona, solamente era lo inicial, porque eso fue una respuesta a la compañera. Con respecto al compañero que preguntaba lo del karma, en el Bhagavad Gita en uno de los capítulos dice que cuando alcanzamos la conciencia de Krishna, Él nos limpia del karma. Así es. Amén. Así es. Sí, también el otro día reflexionábamos que cuando nosotros cantamos Hare Krishna, todo el karma que está en forma de semillas se destruye. O sea, todas las actividades negativas que hicimos en vidas pasadas solamente por cantar una vez el nombre de Krishna se destruyen inmediatamente. O sea, ya no Entonces ya queda lo cantaré todos los días. el karma que ya no podemos cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo, etc. ¿Qué pasó, Janet? No te entendí. Que lo voy a cantar todos los días, cada ratito lo voy a cantar. Excelente. ¿Alguien más si no, para despedirnos aquí? Bueno, yo muchas gracias porque entendí cosas que no entendía, por eso me digo a reír, porque cuando te dan en el clavo uno dice, wow, como que sí, porque uno tiene que ser como esa palmera, a pesar de las tormentas, soportarla y volver al inicio. Es reiniciarse, es como la computadora, hay que reiniciarse, pero con ese conocimiento, porque yo digo que la resiliencia nos da porque la vida es golpe, la vida es despego, la vida es dolor, es tristeza, es muerte, pero si confiamos en esa vida espiritual, resucitamos a esa alegría, esa fe y a decir, esto también va a pasar. Lo único que no va a pasar es la gracia de Dios porque permanece conmigo. Por eso voy a cantar Hare Krishna, Hare Hare. Muchas gracias. Ahí nos puso en el